Bienvenidos a su Simi Noticiario Semanal, el programa que le pone al tanto de lo más destacado de la semana en temas de ayuda social. Bienvenidas y bienvenidos al Simi Noticiario Semanal de sábado, este espacio que produce Farmacias Milares para demostrarle que lo bueno también es noticia. Y aquí, claro que sí, le presentamos noticias, reportajes y entrevistas de interés social, ambiental y médico. Soy Luz Blanchet y es un gusto arrancar nuestro programa sabatino con la buena noticia de que Grupo por un País Mejor lanzó la campaña Unidad por México, a la que ya se han sumado miles y miles de personas. ¿Pero de qué se trata exactamente? Aquí todos los detalles. Frente a la incertidumbre que existe en el país, ahora más que nunca, México necesita esperanza, amor, promover la empatía, difundir la paz y unir fuerzas. Por eso, Víctor González, Dr. Simi, lanza Unidad por México, un llamado a todos para construir un acuerdo nacional por la unidad y la defensa de nuestro pueblo. Esta importante campaña la hace el Dr. Simi para ayudar a México porque está convencido de que la unión beneficia a todos los mexicanos. Pero, ¿qué significa esta unidad? Alfredo Ávila, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos lo dice. El concepto de unidad es, para empezar, una categoría muy poderosa. Es decir, es una categoría que asociamos con valores positivos. A diferencia de la división, del partidarismo, del faccionalismo o de la polarización. Y es particularmente importante en momentos como este, en el que tenemos sociedades polarizadas, no solo en México, sino en buena parte del mundo. Ante las injusticias y el individualismo, siempre nos unimos a causas comunes, impulsamos la solidaridad, la libertad, la igualdad, la fraternidad y ver por las demás personas. Nos hemos vuelto cada vez más individualistas, cada vez más preocupados por nosotros mismos, y eso nos está generando una tremenda crisis de identidad personal, pero también social. Me parece que ya es tiempo de empezar a pensar en las demás personas, de ayudarnos mutuamente, de cuidarnos mutuamente y de tener solidaridad con el resto de las personas que nos rodean. Hay que salir a la calle, hay que hablar con todo el mundo. Tenemos que empezar a tejer otra vez esos lazos comunitarios. A los mexicanos nos ha unido la historia y las buenas acciones. Aún en los momentos más adversos, como los desastres naturales, esta unión ha dejado huella en las personas. Las sociedades más fuertes son las que practican la unidad, y así la definen. Es mucho amor. Seremos lo que sea, pero siempre hay mucha unión entre ambos, ¿sí? Ya sea de barrio, de la sociedad, como sea. Que las personas puedan compartir un sentimiento como de ayuda y apoyo entre ellos, entre una comunidad. Pues es algo fundamental, ¿no? Porque cuando pasa un problema, cuando pasa algo, hay que estar unidos, ya sea como familia, como amigos o como compañeros de trabajo. Pero en México, ¿hay unidad? Creo que en México, pero no solo en México, sino en todo el mundo, se está perdiendo. Y se está perdiendo en el sentido que acabo de decir, en el sentido de mirar por las personas que están a nuestro alrededor. Los ciudadanos coinciden. En todas partes hace falta la unidad, porque en el momento que somos más tolerantes, más solidarios entre nosotros, generamos mayor unidad. Pero creo que el mundo está sumergido todavía mucho en el individualismo. Hay mucha gente que no apoya. Tú puedes ver a una gente tirada y pasas y no le ayudas. Al contrario, la pisoteas más. Le tiras y lejos de ayudarla, la hundes más. Más que nada, pues no cualquiera se te acerca a decirte, ¿qué onda, homie? ¿Estás bien? ¿Ocupas algo? ¿Te puedo contar esto? Porque no solamente es recibir, ¿no? También el escuchar al otro, pues para mí es una unidad, ¿no? No hay que ser tan egocéntricos. Ante este panorama, hoy debemos construir nuestra unidad en torno a las demandas mayoritarias de la ciudadanía. Debemos promover la unidad por un futuro más justo y equitativo para que, sin dejar a nadie atrás, todos podamos avanzar juntos. En este sentido, ¿con qué tipo de acciones podemos promover la unidad? La solidaridad, el cuidado mutuo, la empatía, el preocuparse por las demás personas, y ni siquiera por las demás personas en abstracto, sino por las personas que tenemos a nuestro alrededor, las más inmediatas. Eso ya implica darle a la unidad o a la unión un contenido positivo que difícilmente hará que se pervierta.
Pues ayudando a mis vecinos, apoyando cuando yo puedo, pues sí apoyando a las personas que lo necesitan. Impulsar la unidad nos permitirá construir un país con desarrollo inclusivo y sostenible. Por eso, no solo políticos o empresarios deben promover la unión, todos debemos poner nuestro granito de arena para generarla. Y es Víctor González, Dr. Simi, quien sienta las bases y coloca la primera piedra. Me parece muy bien porque pues, hay que ayudar y pues él nos ayuda con sus precios bajos y todo eso, pues, creo que nos ayuda bien. Genial que personas que tienen de alguna manera la injerencia y también los recursos generen estos espacios, estas acciones vienen súper bien. Ojalá todos los empresarios, gente que tiene este poder como adquisitivo, que tienen los espacios, lo puedan seguir haciendo. Así que no, súper bien por el Dr. Simi. El Dr. Simi invita a todos los mexicanos a unirse en una sola voz por la paz y el amor que nuestro pueblo necesita. México unido jamás será vencido. Víctor González, Dr. Simi. Usted también puede formar parte de esta iniciativa de Víctor González, Dr. Simi, quien ya ha lanzado campañas de inclusión y apoyo como la creación de farmacias inclusivas. ¿De qué se trata? Son farmacias similares creadas para clientes con discapacidad y atendidas por personas con discapacidad, como las que recientemente inauguró en las ciudades de Puebla y Cancún. Vamos con los detalles. Cancún es el destino turístico que todo viajero busca por sus playas, resorts de lujo y una gastronomía impecable. En los últimos meses, este destino también ha llamado la atención por ser un lugar que alberga espacios para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente. Uno de estos sitios es la farmacia inclusiva que Víctor González, Dr. Simi, presidente fundador de Grupo por un País Mejor, inauguró en Avenida Leona Vicario y Calle Campeche en el municipio de Benito Juárez. Este nuevo modelo de farmacia, creada para el beneficio de las personas con discapacidad, es la primera en Quintana Roo, donde cifras del INEGI destacan que el 15% de la población del estado, es decir, 241.795 personas, padecen alguna discapacidad o limitación mental. Para nosotros, la ayuda a personas con discapacidad es una de las metas más importantes de nuestro grupo. Yo soy discapacitado y tengo deseo de ayudar a todos. Aquí en Cancún, que es jóvenes, mi casa ya se puso centro de rehabilitación al apoyo de las personas discapacitadas. Os invito a conocerlo. Estas ayudas son y otras más. Vamos a resolver beneficiarios. Centro de apoyo a adictos, Alianza Interprofesional y yo, ayudar a los adictos. Todo lo que se ayuda, hay mucho que hacer. En el corte de listón, el auténtico Dr. Simi estuvo acompañado de los colaboradores de la farmacia, quienes lo ovacionaron, echaron varias porras y hasta aprovecharon para tomarse la foto. Con la apertura de esta farmacia inclusiva, Grupo por un País Mejor busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia y la dignificación de las personas con discapacidad que, por lo general, son discriminadas o no tienen acceso a un trabajo que les permita ser autosuficientes. Desde los 3 años padecí la poliomielitis y quedé una parte de mis piernas inválida. Por medio de terapia me recuperé una gran parte y pues quedé con una pierna discapacitada. Entonces, pues buscando, llegué a farmacias similares y pedí la oportunidad del empleo y se me brindó la oportunidad de darme un espacio en este lugar. Me dio mucho gusto ver a don Víctor González, no me lo esperaba, no esperaba que lo iba a ver, pero sí, me dio mucho gusto. Con la inauguración de esta farmacia inclusiva en Cancún, Víctor González, Dr. Simi y Grupo por un País Mejor trabajan a favor de las personas con discapacidad y promueven su inclusión laboral y social para que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Hechos sí, palabras no.
Regresamos después de esta pausa al Simi Noticiario Semanal de sábado. No le cambie. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. La tercera es la vencida. Todos tenemos una cita en el Poliforum Cultural Siqueiros, donde Rigoberta Menchú dará a conocer por qué ha nominado nuevamente al grupo Por un País Mejor al Premio Nobel de la Paz. La cita es este lunes 24 de febrero a las 5 de la tarde. No faltes y apoya al Dr. Simi para este importante premio. Las puertas de la Simicasa abrieron para recibir a los fans del Dr. Simi. ¿Quieres conocer la vida, obra y legado de Víctor González, el auténtico Dr. Simi? Visita sus 5 salas. La vida es lucha, la vida laboral, la vida asistencial, Callejón de las Caricaturas y La Capilla. Este museo da un mensaje de que la gente se supere. Que hay que ayudar a los demás, eso vale, pero hay que compartir. Pasa un rato agradable en compañía del doctor más alegre y querido por todos. Estamos en Río Neva, número 17, Colonia Renacimiento, en la Alcaldía Cuauhtémoc. La Simicasa muy pronto te espera con los brazos abiertos. La unión es una fuerza que logra lo imposible. México unido jamás será vencido. Víctor González, Dr. Simi. Esta importante campaña la hace el Dr. Simi para ayudar a México, porque está convencido de que la unión beneficia a todos los mexicanos. Alcancemos lo inimaginable. Ahora más que nunca, México necesita amor y paz, porque donde existe la unidad, vive la fuerza, vive la razón y la victoria. México unido jamás será vencido. Víctor González, Dr. Simi. El Dr. Simi informa. Farmacias Similares te regalará una estampa de San Judas Tadeo para que la lleves cuando vayas a conocer la reliquia del santo. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Agradezco a la maestra Nancy Verónica Vargas Gama, coordinadora del Simiapse, su presencia en el Simi Noticiario Semanal sábado. El Simiapse, escúchenme bien, es una iniciativa de Grupo por un País Mejor en el que las personas pueden acceder a apoyo psicológico gratuito presencial en algunos de los consultorios de farmacias similares. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bárbaro, qué gran iniciativa, qué cosa tan maravillosa. Ahora, ¿cómo surge la idea de poner estos consultorios de psicología gratuitos? Bueno, como tú sabes, la salud mental ha sido un tema que desde siempre ha estado presente en Grupo por un País Mejor, pero en el 2023 la licenciada Clara González tiene la propuesta de efectivamente empezar a llevar este servicio de salud mental en consultorios y además en otros espacios que se denominan salas de bienestar. Ella es quien preocupada además porque, como tú sabes, la pandemia pues sí nos dejó la sensibilidad acerca de la importancia de cuidar nuestra salud mental, pero la realidad es que hay muy poco acceso a estos servicios. Entonces, en ese sentido, pues es que ella propone abrir estos espacios en donde efectivamente se brinda la atención psicológica gratuita y además presencial, ¿no? Porque ya estaba el otro servicio de Simisae previamente. Que es telefónica, claro. Ahora, nos dice que esto empezó en el 2023, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos, cuántos consultorios hay? Actualmente tenemos 40 consultorios en diferentes estados de la República. Tenemos varios en Ciudad de México y en la mayoría de los estados ya tenemos presencia también. También te quiero contar que hay otros espacios denominados salas de bienestar, en los que además de la consulta psicológica gratuita, también se brindan talleres para prevenir y promover la salud mental. En estos espacios también todos los servicios son gratuitos y las salas de bienestar por lo regular están en las semicolonias o en los centros comunitarios de la Fundación del Dr. Simi. Ok. ¿Estos talleres son grupales? Así es. Son grupales. Sí, sí. Ok. Ahora, o sea, de veras que somos hijos de la mala vida y hay veces que cuando las cosas no nos cuestan, no le damos como la importancia, ¿no? Al ser un servicio gratuito, el que se da, ¿la gente sí se compromete, sí le da seguimiento a su proceso? Fíjate que honestamente sí era como lo que temíamos al principio, que la gente no valorara este trabajo, pero nos hemos encontrado con una gran sorpresa,
porque son muy comprometidos. Por supuesto, como en todos los servicios, pues hay gente que solo va a 2, 3 consultas y ya no regresa, pero la mayoría sí se dan de alta, la mayoría termina su proceso. He de decirte que manejamos un modelo de terapia breve, que son alrededor de 12 sesiones que se distribuyen a lo largo de 12 semanas, o sea, una sesión por semana, y la gente concluye sus procesos y se van muy agradecidos. Ok, ¿y qué pasa después de esas 12 semanas? Bueno, una vez alcanzado el objetivo terapéutico, se empieza a llevar la sesión de manera quincenal, es decir, para tener un seguimiento, ¿no? No es nada más como ya terminaste y adiós, sino que... O sea, independientemente del problema o la situación por la que hayan ido, son 12. No, somos flexibles. Bueno, todos los procesos terapéuticos siempre son flexibles. Hablamos de un proceso, de un promedio de 12 sesiones, pero pueden ser menos o pueden ser un poco más, dependiendo de la situación de cada paciente. ¿Y como de cuántas sesiones estamos hablando al día que atienden? Alrededor de 250. ¿En un solo centro? No, en total. En total, en todos los centros. En los 40 centros. Así es, en los 40 ok. No, pues es un buen número, ¿eh? Sí, así es. Qué bárbaro. Ahora, ¿atienden todo tipo de casos o hay algunos que tienen que referir a otros especialistas? Justamente, tenemos que referir a algunos, como ya te comentaba, manejamos un modelo de terapia breve y hay circunstancias o situaciones que requieren de un seguimiento más amplio, ¿no? Como por ejemplo adicciones, violencia o incluso algunos trastornos del neurodesarrollo, donde sí se necesita incluso la valoración de otros tipo especialistas. Esquizofrenia, bipolaridad o cosas así por el estilo. Bueno, en el caso de la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos límite, sí se pueden atender siempre y cuando vengan ya previamente diagnosticados y medicados por el psiquiatra. Okay. Y nosotros darles ese acompañamiento. Pero en los casos de adicciones, violencia o casos de autismo, trastorno por déficit de atención, ahí sí se necesita que el paciente pues tenga incluso un trabajo multidisciplinario. Nosotros solamente estamos trabajando como psicólogos y tenemos a un médico por lo regular al lado, pero no es especialista en salud mental, entonces por eso necesitamos derivarlos. Claro, y eso habla de su ética, ¿no? Claro, si no estamos tampoco ofreciendo el servicio de forma indiscriminada. Y te puedo asegurar todos los psicólogos, que eso es muy importante, que aunque el servicio es gratuito, todos los psicólogos que trabajan en CIMIAPSE son psicólogos titulados, que tienen al menos algún diplomado, alguna especialidad y que evidentemente están muy comprometidos con su profesión. Sí, no, bueno, y es gente que cobra sus buenos honorarios y que Doctor Simi se encarga de ellos, tal cual, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes que atienden? Así nada más como para saber. Depresión, ansiedad, problemas en la adolescencia. Y fíjate que esto es bien interesante. Hay muchos adolescentes que ya se están acercando, a veces solos, o bien acuden, evidentemente son menores de edad, tienen que acudir con un adulto, pero ellos tomaron la iniciativa de pedir el apoyo, ¿no? Entonces son de las problemáticas más frecuentes, depresión, ansiedad y problemas en la adolescencia. ¿Estos chavos cómo se dan? O sea, en general, los chavos o la gente en general, ¿cómo es que se enteran de que estos centros existen? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se van a conocer? Bueno, una es justamente gracias a estos programas de difusión, pero también tenemos distintos medios de difusión. Desde la farmacia, por ejemplo, el vendedor de la farmacia sabe que hay consulta psicológica y nos promueve. En CIMISAE también, cuando ellos identifican que se requiere algo más que el apoyo telefónico, los canalizan. Y la gente pues simplemente puede llamar a Cimitel, tienen ahí en el menú la opción de si quieres consulta psicológica, oprime tal opción y ya ellos les dan las direcciones de cada consultorio. Sí, es que iba a preguntar cómo la gente se entera dónde están, claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿tienen planes de seguir creciendo? Me imagino que sí. Sí, bueno, este año tenemos pensado abrir por lo menos 10 consultorios más, sobre todo en aquellos estados donde aún no tenemos presencia. Ok, no, bueno, qué importante. Maestra Nancy Verónica, qué gusto de verdad, quien es coordinadora de CIMIAPSE. Gracias por venirnos a platicar de esto. Pasen la voz, en verdad, tal vez tú no lo necesites, pero hay alguien a tu alrededor que le puede ser súper útil. Pasa la voz, en verdad, se te va a agradecer. Nuevamente, qué gusto que esté aquí con nosotros. De verdad, yo mientras más veo
toda esta historia de Mi vida es lucha, que aparte me fascina verlo ya así como en resumen, ¿no? De la vida de Víctor González, Dr. Simi, más quedo maravillada y sobre todo que este hombre es imparable. Pero fíjate, sobre todo entender que una persona que podía sentir, pensar, no voy a poder, tengo una discapacidad, no soy como los demás, podía irse al fracaso. Y él dice, no, señor, yo decido que mi vida sea lucha. Precisamente por eso el sábado pasado yo te decía que la felicidad tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma. Y si él toma la decisión de mi vida es lucha, así va a ser. Como ven, nos sigue acompañando una vez más el padre José de Jesús Aguilar, quien ya es parte de esta nueva transmisión con la que estamos felices de la vida estos sábados de estar compartiendo con ustedes el Simi Noticiario. Y ya se comprometió el padre a estarnos acompañando puntualmente cada sabadito. Venimos de este resumen, también es otra parte que vamos a seguir compartiendo con ustedes todos los sábados. Lo tenía que presentar, padre. Yo sé que es mínima la gente que no lo conoce, pero por si queda algún despistado por ahí. En esta ocasión, ¿con qué nos va a inspirar? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Fíjate que pasando un poquito de esta idea de mi vida es lucha, y de lo que decía el sábado pasado, de que la felicidad tiene que ver con las decisiones correctas que tomamos en la vida, alguien me podría decir, ¿y cómo tomo buenas decisiones? Bueno, hay ciertas reglas básicas. Entre lo bueno y lo malo, ¿qué hay que elegir? ¿Por qué te tienes que decidir? ¿Por lo bueno? Un pastel echado a perder, uno bueno, ¿cuál eliges? Lo bueno. Lo bueno siempre te va a llevar a lo bueno. Cuidado. Lo malo nunca los va a llevar a lo bueno. Por lo tanto, entre lo bueno y lo malo, elige siempre lo bueno. Ahora, ahí le va. Hay gente que ve más divertido lo malo. Sí, pero aunque sea divertido, si no es bueno, no te va a llevar a lo bueno. Ahora, entre dos cosas buenas, ¿cuál tendría que elegir? Por ejemplo, un billete de 20 o un billete de 1000. ¿Cuál elegirías tú? No, bueno, el de 1000. Entre dos cosas buenas hay que elegir siempre la mejor. ¿Y por qué? Porque tú te lo mereces. Solo la gente que tiene baja estima elige migajas de amor, elige un trabajo mediocre. No, entre lo bueno y lo mejor, elige siempre lo mejor. Así que sintetizando, entre lo bueno y lo malo, elige lo bueno. Entre lo bueno y lo mejor, elige lo mejor. Entre dos cosas negativas, elige la menos mala, pero solamente cuando no tengas otra opción, porque siempre hay que elegir lo mejor. Por eso, elijan ver este programa todos los sábados, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Palabras sabias, y con estas reflexiones nos vamos a una pausa brevísima, pero regresamos con muchísimo más. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. La unión es una fuerza que logra lo imposible. México unido jamás será vencido. Víctor González, Dr. Simi. Farmacias Similares se enorgullece de llevar por todo el país la reliquia de uno de los santos más venerados en la fe católica. Durante 7 meses, en 20 estados se ha reafirmado la fe que los mexicanos profesan al apóstol de las causas difíciles, y más de 9 millones de personas han estado con la reliquia. Pero esto aún no termina. Debido a la gran devoción y ayuda moral que ha hecho al pueblo mexicano, el Dr. Simi buscará llevarla a todo el país. Consulta su recorrido en reliquiasanjudas.mx o pregunta en tu iglesia más cercana. El Dr. Simi informa. Farmacias Similares te regalará una estampa de San Judas Tadeo para que la lleves cuando vayas a conocer la reliquia del santo. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. La vida de Víctor González, Dr. Simi, es ejemplo de lucha y dedicación. No solo al crear una empresa que representa un antes y un después en el acceso a medicamentos genéricos y atención médica, sino a sentar las bases de una sociedad justa. Los invito a ver el resumen semanal de la serie Mi vida es lucha, con los pasajes más trascendentes de su trayectoria.
unas cuadras de la casa materna, en Eugenio Sue, años después, se forjaría una amistad que perduraría por el resto de sus vidas. 2 niños se encontraban en el parque, más tarde en el camión escolar, en la escuela. Bueno, nos conocimos no solamente jóvenes, nos conocimos de niños. Nos llevaban a jugar a un parque cercano a la casa donde vivíamos. Estábamos a 3 cuadras de distancia, entonces pues nos llevaban a jugar al parque. Además de que nuestras familias pues se conocían, mis papás eran amigos de sus papás, mis hermanos también conocían bien amigos de los hermanos, o sea que hay una relación de mucho tiempo atrás, ¿no? Víctor efectivamente iba un año adelante de mí ahí en la primaria, y luego yo me fui a estudiar fuera un año, pero a ver, yo creo que el tema más importante, ¿verdad?, es que Víctor, con las dificultades que tuvo desde que nació, que tuvo lesiones cerebrales derivadas del parto, ¿no?, según entiendo. Tenía dificultades para caminar normalmente y para hablar, para expresarse. Entonces, pues en la primaria, a Víctor, los niños ahí, los compañeros de la escuela, pues a veces le hacían bullying, ¿no? Ya ve cómo son los niños, y en esa época pues no había tanta conciencia sobre este tipo de temas. Entonces Víctor se tuvo que superar desde niño. Él no podía participar en deportes, pero por otra parte su desempeño escolar fue muy bueno y tenía una memoria privilegiada. Me acuerdo que había un premio que daban ahí en el Colegio México, no recuerdo el nombre, pero él lo ganaba todos los años. Era un premio sobre las Sagradas Escrituras, sobre el catecismo. Tenía una memoria privilegiada. Entonces él tuvo que compensar esas deficiencias físicas con un carácter que se le fue haciendo cada vez más, con más temple, y desarrollando sus habilidades, ¿no?, intelectuales. Eso le sirvió enormemente en el transcurso de su vida. Así llegó la pubertad, no exenta de los problemas propios. La rebeldía, la estancia en el Internado México, el paso por diferentes escuelas, una trifulca en que se vio involucrado y cómo se reencontró con su padrino de primera comunión. Recorrí escuelas porque después entré al patio un año, después estuve en Cumbres un rato, después hubo un pleito muy grande de Cumbres y me fui a la Puebla, donde estaba mi hermano de rector, Enrique. Me tuve que ir a Puebla y estuve en Puebla año y medio. Cuando yo estuve de director ahí en Puebla de la preparatoria, pues él tuvo un problema en la escuela en que él estaba y mi mamá acudió a mí y entonces yo le dije pues que se venga conmigo y se vino ahí a Puebla y estuvo pues creo que 2 años y medio. Estuvo pues esforzándose, separado de la familia y cumpliendo con sus obligaciones. Y eso le dio una solidez en su vida. Yo recuerdo ese momento en que yo lo trataba. Yo también, cuando él era más chico, fue su padrino de primera comunión. Me acuerdo de ese evento y del desayuno que tuvimos creo que en Prendes o en Zambos. Y nada más mis papás, él y no sé si alguna otra gente y yo. O sea, momentos claves en su vida me tocó compartirlos. También las penas que él ha tenido en su vida, pues me tocó estar presente, apoyándolo, ayudándole. Y él, en retribución, pues me ha ayudado en los proyectos que yo le he presentado
con mucha generosidad y con mucha rapidez. Y, por fin, a los 22 años, un hecho que selló un pacto. Un día en San Francisco, cuando Guillermo Ortiz iba a Stanford, y yo lo acompañé, lo fui a acompañar allá a San Francisco, y una cosa interesante, así, que nos dijimos nosotros, ¿tú qué vas a hacer de grande? Después, y me dijo, yo, director del Banco de México, o secretario de Hacienda, y tú, no, y yo rico. Cuando terminé mis estudios en la Universidad de México, me fui a hacer estudios de posgrado a la Universidad de Stanford y Víctor me acompañó a conocer la universidad, pero pasamos unos días en San Francisco y estábamos platicando de nuestros proyectos. Yo le mencioné, bueno, pues que mi ilusión era, después de terminar mis estudios de doctorado ahí en Stanford, pues incorporarme al sector público y que pues, mi ambición en el servicio público sería, o bien llegar a ser director general, así se llamaba en aquella época del Banco de México, o gobernador ahora, o secretario de Hacienda. Y Víctor decía que quería emprender negocios y hacer una fortuna, ¿no? Entonces digo, qué bueno que estés secretario de Hacienda para hacer negocios. Digo, no, pero voy a ser honrado. No la mueres, le digo, porque yo en esa época no tenía los instintos que tuve después. Antes de ya yo la corrupción como algo normal, después ya me descorrupticé. Pero en esa época, entonces me acuerdo que dijimos, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo, y qué bueno para hacer dinero. No voy a ser honrado, no la mueles. Le dije, 22 años, ¿no? Después de 20 años nos encontramos y le dije yo, y me dice, ya cumpliste, tú también, ya eres el secretario de Hacienda. Y por eso el secretario de Hacienda después sí cumplió las dos que dijo, yo también. Y yo tenía la mente de hacer dinero. La única obsesión mía era ser rico. No me importaba el tener, esa es otra historia que después la podemos ver. La depresión del 94 me cambió la mentalidad totalmente. Dentro de tal nivel que me hizo pensar en ser, no en tener. Esa plática la tuvimos allá en San Francisco y bueno, pues a los dos se nos cumplió, solo que en el caso de Víctor yo creo que hubo una transformación muy importante porque ha sido obviamente un hombre de negocios muy exitoso, pero algo muy importante es que él ha tenido, bueno, sobre todo en los últimos 20, 25 años, una gran conciencia social. No puedo precisar el momento en que dio ese vuelco de ser únicamente un hombre de negocios a añadir esta dimensión de preocupación por la sociedad y por la gente, pero finalmente ese ha sido el tema dominante, ¿no? El buscar ayudar a la gente, obviamente también, bueno, haciendo un negocio, pero como que se invirtieron los objetivos, ¿no? El objetivo en los últimos 20 años o 20 y tantos años de Víctor ha sido más ayudar que hacer negocio. Víctor González Torres emprendió así un camino en la búsqueda de conseguir sus metas, pero pronto sabría que los sueños son eso y que la única manera de alcanzarlos es sobreponiéndose a cualquier sufrimiento. Mi motor principal siempre en mi vida fueron el dinero y las mujeres, antes de ser lo místico. Por eso es muy interesante cómo evoluciona, ¿no? Antes yo todo era ganar dinero y mujeres. O sea, el tener, ¿me entiendes? Las dos son tener, no ser. Por eso es muy interesante el cambio a ser, que es lo que puede dejar una bonita evolución, que es más importante ser que tener. Pero yo era de tener, quería tener dinero, por eso estudié contador.
porque dije, esto me va para los negocios es importante. En realidad, la universidad me la pasé de noche, ¿eh? Son casi 70 años de amistad y pues para mí ha sido no solamente un buen amigo, sino también alguien que he admirado por esta vocación de hacer el bien, ¿no? Y creo que no solamente en el caso de esta relación, sino ha sido un ejemplo para otros hombres de negocios que también tienen esa dimensión social y que espero que cada vez cobre mayor importancia. Víctor González Torres está convencido que la única manera en que un ser humano puede cambiar es a través de una fuerte experiencia, una sacudida dolorosa. Él lo experimentó con severas depresiones, pero de eso hablaremos más adelante, cuando sigamos conociendo de viva voz la vida de Víctor González Torres. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Recuerde que estamos al aire todos los sábados a partir de las 9 de la noche a través de Radio Fórmula y Telefórmula, así como en la plataforma radioformula.mx. Chéquense nada más. La periodista Bárbara Anderson es madre de Luca. ¿Sí han escuchado de él? Yo sí. Un niño con parálisis cerebral que logró grandes avances en su desarrollo gracias a la perseverancia y gran amor de su mamá y también de su papá. Ella nos lo cuenta de viva voz en esta entrevista. Toda su travesía. Ahora vamos a conversar en este reencuentro con México con Bárbara Anderson. Y es escritora, periodista y activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bárbara, gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Juan Manuel. ¿Por qué decidiste, Bárbara, acercar el periodismo a la discapacidad? Bueno, mi oficio, porque es un oficio no vamos a decir que no, mi oficio es ser periodista y hace 12 años fui mamá de un niño con parálisis cerebral, Luca, y eso me acercó mucho al tema de la discapacidad, me acercó a ver que la discapacidad estaba muy poco cubierta por los medios, entonces me parecía que había una enorme falencia en esa parte, en profundidad, en contenido y en democratización de este tema, o sea, el tema de la discapacidad toca a todas las secciones de un periódico o de una radio. ¿Cómo influyó la discapacidad de tu hijo en la labor humanitaria que estás realizando? Cuando uno se enfrenta con la discapacidad parece que fuera una persona única, que a nadie más le pasó lo que nos pasó a uno, y cuando uno supera ese duelo que es el inicio, se empieza a dar cuenta de que hay muchísima gente y que no somos personas aisladas, sino que es una población enorme en este país. Y la verdad es que sentí que era una responsabilidad aprovechar la oportunidad que uno tiene de estar en un medio, de estar en cámaras, de tener acceso a políticos y empresarios para poder poner este tema siempre en la mesa de las discusiones. ¿Qué respuesta has recibido del gremio periodístico de esta mezcla que hiciste de periodismo y un trabajo humanitario en favor de las personas con discapacidad? La verdad es que al principio había un poco de desinterés, diciendo muy poca gente con discapacidad nos mira en sitio. No sé si ustedes saben, pero solamente el 1% de los sitios web en este país, incluidos los medios de comunicación, son accesibles. Y lo que decidimos hacer con Yo También, con Katia Artigues, que también es otra periodista con un hijo con discapacidad, montamos yotambién.mx, que es el primer sitio de noticias 100% sobre discapacidad, donde cubrimos todos los temas y es una página 100% accesible y donde nos dimos cuenta de que política, espectáculos, deporte, turismo, ciencia, salud, tienen que ver con temas de discapacidad. ¿Qué resultados has recibido? Buenísimos. Era un sitio muy pequeñito con muy pocas visitas y hemos quintuplicado el tráfico de visitas en 4 años. Tenemos muchísimos suscriptores de nuestro newsletter semanal. Creamos un concurso de periodismo sobre periodismo y discapacidad para invitar a los periodistas que hacen mucha investigación de fondo a que hagan investigaciones vinculadas con discapacidad. Ya vamos por la 4ª edición y hemos tenido 200 periodistas que han participado en este concurso. ¿Prevalece la discriminación hacia las personas que viven con discapacidad? Desafortunadamente sí. En el último informe de la CNDH es la principal causa de discriminación
por encima de situación indígena, de origen o de religión. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta una persona que vive con una discapacidad? Primero es la discriminación, lo que recién comentaba Juan Manuel, es muy difícil convivir en un país donde la principal fuente de discriminación es vivir con una condición de vida. La accesibilidad, vivimos en ciudades que no son accesibles, donde los edificios públicos no tienen accesibilidad para todo tipo de discapacidad, no solamente rampas para silla de ruedas. Creo que falta todavía mucho de las oportunidades de trabajo, de que las empresas empiecen a tomar a las personas por el talento que tienen, no por el envase en el que viene ese talento. Hay una cosa maravillosa que existe en muchos otros países que se llama el currículum ciego, que es un currículum donde solamente dice cuál es tu especialidad y en qué eres bueno. No hay sexo, no hay edad, no hay código postal y no hay condición de vida. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que todavía faltan en este país. ¿Qué has logrado en tu labor muy loable en defensa de los derechos de personas con discapacidad? Logré incorporar un capítulo completo dentro de la reforma de telecomunicaciones. En esa reforma no había ningún capítulo sobre accesibilidad y que el día de hoy tengamos a un intérprete de lengua de señas en las mañaneras tiene que ver con esa ley. El hecho de que puedas tener subtítulos y closed caption en todos los programas de televisión también tiene que ver con esa ley. Luego de eso me tocó hacer también un capítulo sobre inclusión de niños con discapacidad en la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Luego me tocó la reforma educativa durante el gobierno de Peña Nieto. Me tocó trabajar también de cerca con el equipo de Esteban Moctezuma. Hicimos una reforma a la nueva ley educativa y también se hizo una reforma al artículo 3 de la Constitución, donde ahí el mandato constitucional es que todas las personas tienen derecho a la educación pública, universal e inclusiva en este país. Oriéntanos tu plan de acción, Yo También. Yo también, en realidad, el nombre viene de yo también quiero, ¿no? Yo también quiero ir a la escuela, yo también quiero poder entrar al cine. El concepto de yo también es inclúyanme. Entonces, lo que hicimos fue crear Yo También, que es una plataforma de noticias donde todos los días se publica información que tiene que ver con discapacidad. Hacemos mucho tema de incidencia pública todavía. Hicimos manuales para informar del COVID, cuidarse y pasar la enfermedad para las distintas discapacidades. Y lo que hemos logrado también es alianzas con los medios de comunicación para que empiecen a republicar artículos que nosotros investigamos. ¿Cómo erradicar, Bárbara, la violación de los derechos de las personas que viven con discapacidad? Lo principal es alfabetizarnos de que las personas con discapacidad no tienen ciertos derechos particulares que respetar, sino que son todos. Una vez que tenemos eso, creo que hace falta muchísima empatía, muchísimo ponernos en los zapatos del otro. No sé si les ha pasado, pero uno llega a un supermercado y están los lugares para personas con discapacidad ocupados por cualquiera. Hay una cuestión de falta de respeto y de me vale. No existe ninguna sanción si uno viola un derecho a una persona con discapacidad. Si yo soy director de una escuela y le impido a un chico con discapacidad ingresar, no tengo ningún problema. Si yo soy un guardia de seguridad y dejo estacionar a cualquiera en un lugar asignado, no me pasa nada. ¿Qué opinas de los programas que está realizando el doctor Simi en favor de las personas que padecen discapacidad? Creo que otra vez el doctor Simi está ocupando lugares que debería ocupar el gobierno. El hecho de que tenga esta enorme red de consultorios le ha servido al gobierno federal para descomprimir toda la cuestión de salud pública que no se está cubriendo. Hoy por hoy, el 50% de los mexicanos no tiene acceso a salud pública y terminan yendo a lugares que afortunadamente están muy cerca de su casa, donde no tienen que hacer fila, donde tienen un excelente médico que los atienda y donde pueden comprar medicinas a un costo adecuado, hacerse análisis a un costo adecuado. Es en esa parte. Y en la parte de discapacidad es lo mismo. En este país, Juan Manuel, solamente el 10% de las personas con discapacidad tiene acceso a rehabilitación. 10%. No hay planes, yo no conozco por lo pronto, de rehabilitación para personas mayores de 17. Ya hay centro de rehabilitación del doctor Simi. El primero se inauguró en Ciudad de Nezahualcóyotl. En el lugar exacto, porque es la delegación con la mayor incidencia de discapacidad de este país, en incidencia en jóvenes. ¿Sabías que los peluches del doctor Simi los elaboran, los fabrican personas con discapacidad? Sí, fue una de las notas que hicimos en Yo También. Tuvimos la oportunidad de visitar la planta en Puebla, que es realmente un lujo de planta, porque hay trabajo digno, las personas están felices trabajando allí, todo el mundo quiere tener un doctor Simi, y que detrás de esto tengas una fábrica con trabajo digno, donde no sea una cuestión de mendicidad, sino es una cuestión de dignidad laboral. Creo que es otro de los grandes aciertos. No hay nada más dignificante que trabajar. Bárbara, ¿de qué trata tu libro Hemisferios de Luca?
Los dos hemisferios de Luca es un poco la historia del nacimiento de mi hijo con parálisis cerebral y de un tratamiento muy innovador que tomamos en India. Descubrimos hace 9 años, un tratamiento en India, en Bangalore, que regenera las conexiones neuronales. Entonces mejora la calidad de vida de personas con parálisis cerebral, con Parkinson, con accidentes cerebrovasculares. Y conseguimos un permiso especial para que Luca fuera el primer niño en tratarse. Viajamos 4 veces consecutivas a la India, dura 1 mes y medio el tratamiento. Entonces el libro cuenta las epopeyas de cruzar el mundo, porque Bangalore está en el lugar más equidistante de México, hasta 12 usos horarios. Y el punto siguiente fue descubrir esta tecnología que es muy interesante. No solamente regenera tejidos buenos como las neuronas, sino que degenera tejidos malignos como los tumores. ¿En qué consiste, Bárbara, tu libro Invisibles? Es la historia de 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y trata ahí hay de todo, ¿no? Hay hombres, mujeres, médicos, deportistas, personas que nacieron con una discapacidad, personas que la adquirieron en un accidente, por ejemplo. Y uno de los puntos importantes, por eso se llama Invisibles el libro, es que las personas con discapacidad, y lo venimos hablando recién, en este país son invisibles. Entonces creo que este libro, que aparte lo que busca es poner luz sobre las personas que están en la oscuridad hoy por hoy en el país. ¿Por qué afirmas también, Bárbara Anderson, que en las personas con discapacidad es lo más democrático? No entiendo. Va a sonar raro, pero sí es muy democrático. La discapacidad aplica a todas las áreas sociales. Es transversal a los quintiles más bajos de la población y el ABC1, los más VIP. No hay ningún hogar, hay 1 de cada 3 hogares en nuestro país que vive con alguna persona con discapacidad. Y eso no tiene que ver con el código postal donde naciste, el estado donde naciste, la familia que te tocó, ni los ingresos de tu hogar. ¿Cuál es tu siguiente reto en esta labor humanitaria que realizas? Tuve la suerte, enorme suerte, de que el libro de Luca comprara los derechos Netflix para hacer la película. O sea, Los dos hemisferios de Luca se va a convertir en película, ya se terminó de rodar. Y el siguiente paso es haber logrado que la historia de Luca y la dificultad de vivir con un hijo con discapacidad se vea en 195 países en 25 idiomas. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti y felicitaciones por todo lo que hacen por las personas con discapacidad. Este es un programa de don Víctor González, Dr. Simi, para destacar el trabajo de personajes como tú. Y como tú. Te felicito. Es sin duda un ejemplo de fuerza, resiliencia y empuje el que se nos regala en esta historia. ¿Estás de acuerdo? Por hoy, pero solo por hoy, llegamos al final. Te recuerdo que mañana, en punto de las 7 de la noche, los espera mi compañera y tocaya Luz Helena González. De mi parte, espero contar con su amor, su compañía, su apapacho, el próximo sábado en punto de las 9, aquí en el Simi Noticiario Semanal, sábado de Farmacias Similares. Soy su amiga Luz Blanchet. Sigan disfrutando un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Simi Noticiario Semanal, el resumen de la Simibarra matutina con sentido social para ayudar y tender puentes de comunicación con los mexicanos.